¿Te parece? También estamos con Celeste Fierro de MST. Celeste, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué opinas respecto a esto? Algunos hablan de orden, otros de represión. Es la política que viene llevando el gobierno adelante y lo que hay que decir es que la policía es el brazo represivo del Estado. Entonces, cuando el Estado no puede garantizar y no lo hace, porque acá lo que están reclamando son derechos los trabajadores, porque es eso lo que se siente. Hoy en día, la semana pasada, se dieron a conocer la cantidad, el porcentaje en el que subió la pobreza, pero el dato específico es que hay muchísimos más familias en la línea de pobreza, en la línea de indigencia, pero también hay un sector minoritario que crece en cantidad a sus ganancias y es a ese sector es al que defiende el gobierno. Y justamente la Secretaría de Trabajo, en vez de defender a los trabajadores, muchas veces termina defendiendo también a las patronales, que son las que despiden, las que suspenden, y después mandan a la policía a reprimir, porque hay que decirlo así, es represión, y en cada uno de los hechos que hemos visto, porque es el verdurazo, es a los trabajadores de prensa al frente del Congreso, es ante cada acción, en vez de tener una respuesta concreta a los reclamos que hay desde el movimiento obrero, desde los distintos sectores de laburantes, el gobierno responde con más policía. Celeste, ¿buenas noticias, malas noticias o es lo mismo para el año electoral? Son medidas cosméticas, claramente. Lo hemos visto cuando anunciaron a principio de año todos los créditos nuevamente, que después quienes los sacaban terminaban endeudados con mayores tasas, y lo cierto es que no resuelven nada, porque acá lo que hay que discutir es de verdad un plan que sirva justamente para garantizar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces es eliminar el IVA de toda la canasta de alimentos, es ley de abastecimiento, es avanzar justamente en un control real para que no sigan especulando con la vida, los alimentos de cada una de las personas. Entonces eso el gobierno no lo va a hacer, no lo va a garantizar, son medidas justamente para las elecciones. Entonces lo que hay que discutir es un plan alternativo. Entonces, si queremos justamente que esto suceda, hay que primero terminar con lo que está haciendo este gobierno, que es seguir atado a la receta del Fondo Monetario Internacional, que lo que intenta hacer y va a seguir haciendo es ajustando a lo público, haciendo que paguemos cada vez más y más los que menos tenemos. Hoy Guillermo Moreno justamente dijo que este gobierno nos iba a dejar al menos con riesgo de vida, ironizó, ¿no? Por supuesto, pero es lo que él considera. ¿Vos qué crees al respecto? Sí, el 2020 va a ser el año crucial. Va a ser un año donde, sea quien sea el que gobierna, se va a tener que renegociar la deuda, porque vamos a entrar en default sin que se quiera, digamos. Nosotros somos los únicos que estamos planteando una medida alternativa y real, que es romper con el Fondo Monetario Internacional y dejar de pagar la deuda externa, pero reorganizar el país, justamente la economía, de manera completa, para que ese destino de esos dineros esté garantizado para salud, para educación, porque todo el resto que se plantea como oposición, lo que plantea es la renegociación. Y la renegociación ya sabemos en lo que termina, que es justamente el más ajuste y llevar adelante las mismas políticas en distinto tiempo, si se quiere, pero es la misma política. Entonces lo que tenemos que hacer es un plan alternativo y que se corte justamente con esto. Vamos a ver. Celeste, quería preguntarte también, hay, saliendo un poco de la economía, metiendo más en política, desde la izquierda, ¿se van a agrupar o no finalmente para este año electoral? Sé que hay ciertas conversaciones, negociaciones, digamos, la izquierda fragmentada, por más ideas que haya, siempre terminan perdiendo, ¿no? En años electorales. Sí, bueno, desde el MST vamos a seguir insistiendo, como vos decís, hubo reuniones. Vos sos precandidata a presidente ya. Exactamente, de hecho la precandidatura hubo puesta y sigue estando puesta al servicio de la renovación y de la unidad de toda la izquierda. Venimos de un fin de semana donde se muestra justamente la potencialidad que podría tener la izquierda si va unida. Por ejemplo, la elección el día de ayer en Río Negro podría haber terminado siendo la tercer fuerza, ganándole a Cambiemos y teniendo la posibilidad de tener una legisladora o un legislador dentro de la legislatura rionegrina. Entonces, desde el MST vamos a seguir insistiendo, porque recién en el debate de el proyecto alternativo, cuántos proyectos hay, lo cierto para nosotras es que hay dos proyectos que se pueden llevar adelante, porque es uno el que sigue atado a las recetas del Fondo Monetario Internacional, porque no nos engañemos, la renegociación es seguir las recetas del Fondo Monetario Internacional con alguna u otra cláusula. Lo cierto es que ya sabemos
cuáles son, y es el beneficio, y para seguir sacando miles y miles de dólares de nuestro país en beneficio de un sector. Entonces están las opciones que van atadas al Fondo Monetario Internacional y lo que planteamos de la izquierda, que es la ruptura con el fondo, que es que para terminar con la fuga de capitales hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior, es los servicios públicos, porque acá hay que decir, estamos hartos de los tarifazos, lo que hay que hacer, hay que nacionalizarlos, hay que reestatizar los servicios públicos con control social y de sus trabajadores, porque no va más que suban los costos justamente para sus beneficios o que vía subsidios nosotros también tengamos que seguir pagando. Entonces, son estas las opciones, desde la izquierda hay un proyecto común y tenemos que seguir avanzando para tener una alternativa unitaria para las elecciones nacionales. Federico. Celeste, ¿no le tienen miedo a la vuelta de la corrupción también? Digo, en caso de la vuelta del kirchnerismo. Y es que hay que discutir, me parece que es lo fundamental, y una de las cuestiones que nosotros planteamos como propuestas es terminar con la casta política, porque acá vuelva el kirchnerismo, continúe el macrismo o quien sea. Lo cierto es que la mayoría se atornilla el sillón y se mantiene con todos los privilegios. Entonces, justamente lo que hay que discutir es que sean cargos revocables, que se discuta Celeste, que el que no cumple Celeste, con vos lo que decís, dice la terminar con la campaña... casta política, digamos, el kirchnerismo, no soy abogado de ese sector, ¿no? Pero no inventó la corrupción, viene de 1810, de la Fundación de Buenos Aires. Digo, ¿no te parece que terminar con la casta política es, de alguna manera, descartar que los políticos vienen de la sociedad que integramos? Pero justamente lo que hay que discutir, si no es decir todo el mundo es igual, sino que hay que tener una política para terminar con esa situación. Por eso vos lo decís, viene de hace mucho tiempo atrás, pero entonces, ¿qué se hace al respecto? ¿Se sigue como está? Para nosotros no se puede seguir como está. Tienen que justamente todos los funcionarios públicos, por ejemplo, cobrar igual que una directora de escuela. No puede ser que vivan completamente aislados de la realidad que vivimos cada una de nosotras y nosotros como trabajadores. Tienen que atenderse en los hospitales públicos y mandar a sus hijas e hijos a escuelas públicas. Son quienes votan los presupuestos, quienes proponen el presupuesto para educación y para salud, y ninguno, hagamos una encuesta, ninguno hace la cola para ir a sacar el turno en el hospital desde las 5 de la mañana, con suerte, cuando conseguís un turno para bastante más adelante. Los hijos, la mayoría, van a escuela privada. Entonces, a ese punto hay que discutir cuál es la casta política. Y en cuanto a la corrupción, va ligado también a todo el sistema judicial, porque después la justicia que tenemos es adicta al poder de turno. Entonces, investiga a quien es la oposición actual, pero se tapa los ojos y no investiga sobre los hechos que lleva adelante el gobierno de turno. Entonces hay que terminar también con esa justicia, se tienen que elegir los jueces, los fiscales por voto popular, Celeste, tienen que ser revocables también sus cargos. Sí. No, algunas cosas que vos decís son muy razonables, incluso, o sea, si le preguntás al ciudadano común si quiere que los políticos ganen menos, si quieren que vayan a los hospitales públicos, a las escuelas públicas, digamos, te dan la razón. Ya pasó eso, además. Sí, pero ¿te ¿por acuerdas qué? que el decreto de Dual? Digo, Claro. tampoco pasa por ahí. Pero ¿por qué? No, el tema porque- pasa porque no roben. No, pero claro, O sea, a ver, un funcionario público tiene que ganar bien también. sí, pero este discurso está muy Sí, bien. pero es el mismo discurso ¿por qué de crees Macri, que... como es un empresario, va a venir y no va a robar y no nos va a endeudar. ¿Por qué crees y que va no a los llevar... acompaña la gente en el voto a ustedes? No, mirá, hay un espacio que sí lo tenemos y creo que se puede potenciar aún más con la unidad de toda la izquierda. Y lo cierto que también hay que discutir es que no tenemos los mismos espacios que tienen justamente quienes son los que gobiernan, los que han gobernado antes. Entonces, si tenemos igualdad de oportunidad para poder expresar lo que pensamos, que más gente escuche qué es lo que decimos y cómo se puede llevar adelante, yo creo que podemos tener alguna propuesta, claramente te digo la verdad, alguna propuesta da miedo. Por ejemplo, nacionalizar la banca, declarar el default. Pero lo real es que si seguimos por este camino, es que va a seguir hundiéndose el país. Eso es lo que hay que discutir. Entonces, ¿cuál es el camino alternativo que hay que tomar? Hoy quien decide el costo, cómo se siguen fugando capitales, quién interviene para que siga aumentando la inflación, el dólar y demás, son los bancos privados. Entonces no tiene ningún control el Estado sobre eso tampoco. El comercio. Entonces, justamente lo que nosotros planteamos es cómo se resuelven estos problemas de manera concreta y que tengan una respuesta para el pueblo, para las trabajadoras y los trabajadores, que ninguno de estos gobiernos lo plantea de esa manera, sino que le cuidan los intereses
a los sectores que se benefician, por ejemplo, con la bicicleta financiera.